presentar al primer ponente, Stephen Hart, de Inglaterra. Stephen es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Londres. Ha sido condecorado como doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2004, con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos por el Gobierno Peruano 2004 y como hijo adoptivo de Santiago de Chuco en el 2013. También es académico correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua y director del Instituto de Estudios Vallejianos de la Universidad de Londres. Entre sus publicaciones principales se encuentran Religión, Política y Ciencia, de la obra de César Vallejo, de 1987, y la última, este libro que les recomiendo a todos porque creo que es una opinión unánime, considerar que Stephen es el biógrafo más autorizado y lúcido sobre la biografía de Vallejo de los últimos tiempos. Cátedra Vallejo ha traído 20 ejemplares nada más, así que los recomiendo antes que se acaben. Cabe destacar finalmente el trabajo de Stephen como director de un cortometraje sobre Vallejo titulado Traspié entre 46 estrellas, del 2006. Stephen va a presentar una ponencia titulada El público de César Vallejo. Buenas tardes a todos, y primero quiero expresar mi profundo agradecimiento a Andrés por la invitación a este encuentro maravilloso en esta ciudad mágica, y estoy muy impresionado porque hasta que pudiste organizar un aguacero en el aniversario de la muerte de Vallejo, increíble. Les damos un aplauso por organizar esto, ¿no? También quiero expresar mi profundo agradecimiento a Gladys por su apoyo, que es mágico realista en todos sus sentidos. En esta ponencia quiero enfocarme en la influencia de la poesía de Vallejo en la obra de otros, la creación de su público, y paradigmática en este caso es la influencia que el poeta peruano ha ejercido sobre la obra de otros poetas. Ejemplares son los poemas del homenaje a Vallejo publicados en la revista Cuadernos Hispanoamericanos en 1988. Hay muchas otras revistas que se podrían usar como ejemplo, y lo que estoy proponiendo primero es la mayoría de los poemas reflejan esa retórica del muy conocido poema que Vallejo dedicó a Alfonso de Silva en 1937. Vallejo, un poco sobre Alfonso de Silva, que se supone que muchos de ustedes sabrán, pero Vallejo conoció al músico peruano Alfonso de Silva el 28 de julio de 1923 en la legación peruana en París, que no era todavía en aquel momento una embajada. Trabajaron amistad, y después solía Vallejo acompañar a Silva cuando iba a varios restaurantes a tocar su violín para conseguir algunas propinas. Estos son los famosos, como Vallejo los llama en su poema, para pagar la comida para los dos. O sea que estas son cosas muy conocidas. Un buen amigo, Silva, vive en aquel tiempo en la ciudad de La Luz, y en 1930 el músico peruano regresó a Lima, mientras que Vallejo se quedó en París. Este contexto. Bueno, a ver, Alfonso de Silva, nada más una pregunta, si es famoso. Era famoso hasta cierto punto, sí. Era más famoso, por ejemplo, que Vallejo. Sí, pero en aquel momento todo el mundo, todos, eran más famosos que Vallejo, que era hasta cierto punto, digamos, el poeta inconocido. Eso pasó después de su muerte, pero en aquel momento, aunque le hicieron el honor de consagrarle a Alfonso de Silva su propia estampilla, el valor de su capital artístico cayó dramáticamente en los años 30 y no alcanzó la fama que se esperaba de él. Aquí tenemos la estampilla de Alfonso de Silva, muy guapo. Entonces eso significa que me parece que cuando llega la noticia de la muerte de Alfonso Silva fue la confirmación de un sueño no realizado,
Y por eso surge tristeza y empatía en el famoso poema de Vallejo. O sea, ese contexto me parece que es muy importante. En aquel momento, en octubre de 1937, cuando escribió su poema, Vallejo sabe que su vida corre el mismo riesgo, que lo puede perder todo. Al llegar a París esa noticia, o sea que Vallejo vivía en otro mundo, no como nosotros que tenemos la información, vivimos en un mundo de información instantánea. Llegó meses después y escribió su poema. Entonces, en ese sentido, Vallejo se dirige a un amigo ya fallecido, fantasmalmente, si se puede decir, como si fuera un fantasma. Al fondo estás mirándome, lo veo, desde el plano implacable donde moran lineales los siempres, lineales los jamases. Esa noche dormiste entre tu sueño y mi sueño en la Rue de Ributé, y continúa. Entonces Vallejo expresa su propia tristeza, los sueños no realizados, el trasfondo inquietante de la Guerra Civil Española, y el poema no es solamente una elegía, sino que también se convierte en un autorretrato. Y bueno, estos componentes de la elegía se plasman en una fórmula irresistible para poetas venideros. Ahora Vallejo desempeña el rol del ausente fantasmal y el poeta contemporáneo, que puede ser peruano, inglés, de cualquier nacionalidad, mira tristemente el mismo río Sena que Vallejo en otros tiempos solía mirar. Entonces, para el primer punto, Vallejo, poeta festejado, multiplicado por los poetas del mundo. Es cierto, el círculo de los poetas ha sido el primer público de Vallejo. Y estos poemas de homenaje, hay muchos otros que hubiera podido escoger, pero estos poemas me parece que tipifican esa fórmula de elegía dirigida a un Vallejo ausente. Pero el fenómeno Vallejo no se limitó a la influencia sobre otros poetas, también infiltró en otros medios. Empezamos con un ejemplo visual, la imagen, ya se ha hablado de esto, la imagen misma de Vallejo. Yo debo confesar, cuando empecé a leer a Vallejo, siempre veía a Vallejo con estas imágenes. Hemos hablado también de Vallejo si es triste o vital, pero es verdad que a veces con algunas fotografías podemos pensar en Vallejo como el poeta triste. Y esto es, si estamos hablando del autorretrato de Vallejo, la primera es de Vallejo en el bosque de Fontainebleau, en julio de 1926, tomada por Juan Larrea. Este es el poema, inspiró el poema famoso, Piedra Negra sobre una Piedra Blanca, la primera. La segunda con Georgette en el verano en Versalles. Y luego el tercero en un banco en el Paseo Marítimo de Nice, en el otoño de 1929, en el sur de Francia. Cerca se puede ver el Hotel Negresco en el fondo. O sea que estos son, yo no sé si son las fotografías, las tres más importantes, pero son bastante famosas, ¿no? Entonces, hay una actitud. Quiero ahora hablar no solamente de Vallejo que inspira a los poetas, sino que varios Vallejos en varios medios. Y voy a proponer que Vallejo ha influido a muchos, y nada más voy a dar algunos ejemplos, no solamente poetas, sino fotógrafos, novelistas, cineastas, pintores, compositores. Y quiero analizar brevemente, ¿no?, algunos rasgos cada una de estas expresiones artísticas. Incluye la fotografía de Gerard Malanga, el fotógrafo estadounidense, la novelística de Roberto Bolaño, el novelista chileno, especialmente su novela Lucio Parr de 1999, y luego el cine de Roy Andersson, Canciones del segundo piso, me parece que es Sänger från andra våningen. No sé si alguien aquí habla sueco. Bueno, qué bien.
que ganó un premio de jurado en Cannes en 2000, y la pintura de Fernando Cislo. Para terminar, lo voy a dejar la composición musical de Intensidad de Altura, esto sería para otro evento quizás. Una digresión beckeriana. Antes de hacer un breve análisis de la influencia, o mejor dicho, intrusión de Vallejo en varios medios, me detengo en una pregunta. ¿En qué consiste este elemento de Vallejo, para usar un término en sentido aristotélico, que se ha infiltrado en otros medios, si es que no es la lengua? ¿Podría ser como los suspiros? Pregunto. ¿Podría ser como los suspiros y risas, colores y notas referidos en la segunda estrofa del primer poema de las rimas de Gustavo Adolfo Becker, que reza así? Yo quisiera escribir, nada más la segunda estrofa, yo quisiera escribirle, o sea que es un poema muy romántico, pero vamos. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Y quiero pensar un poco en esos suspiros y risas y colores y notas. Gerard Malanga, este es el fotógrafo de Andy Warhol, y el fotógrafo de uno de los artistas más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces descubrí el año pasado que el fotógrafo de Andy Warhol, Gerard Malanga, que a lo largo de los años había sacado muchas fotos icónicas de Andy Warhol, unas figuras más importantes del arte norteamericano, era un fanático de Vallejo. Yo he hablado con mucha gente y me han dicho que tampoco lo sabían. O sea que y nada más su libro, que salió en 2014, Malanga Chasing Vallejo. Es un poco raro pensar en este hombre, Chasing Vallejo, ¿no? Pero vamos, allí está. Y describe lo que sintió cuando leyó la biografía de los poemas de Vallejo, y voy a citar lo que él dice. Habiendo leído algo sobre la vida de Vallejo consumida por la pobreza y la malnutrición, sentí que era un alma gemelo, y a través de su poesía empecé a entender esas tinieblas, esa soledad, esas carencias que tuvo que sufrir en su vida cotidiana. La vida no fue muy amable con él. Yo sentí lo que Vallejo había sentido. No es agradable ser pobre en París, especialmente durante su estadía allá en los años 30, y puedo imaginármelo. Su alma tocó mi alma mediante sus versos. En ese momento nos convertimos en hermanos espirituales. Nada más lo cito, no voy a hablar de esto, nada más lo cito. Esta fue su impresión de la poesía de Vallejo. Entonces, dada esa conexión muy fuerte que Malanga tenía con Vallejo, hasta llegó a traducir los poemas humanos. En los años 70 mandó sus traducciones a Georgette en Lima, y a ver, no sé si me permite decir esto, pero lo mandó al carajo. Hay que decirlo de esa manera. He tratado de pensar en otra manera de decirlo, pero es más o menos lo que Georgette hizo. Después de ver esto, decidí investigar si la composición usada en algunas de las imágenes icónicas de Vallejo hubiera podido surgir en la obra fotográfica de Malanga. Y por ahora, hasta que Malanga me escriba y responda a mi carta, bueno, espero que lo haga un día, ¿no? Es una hipótesis. Pero la editora me ha dicho que sí, que ha hablado con él y está pensando en darme la respuesta. Yo le dije, por favor, mándame la respuesta para poder decirlo en Montevideo, pero todavía no lo he hecho. Pero creo que hay razón suficiente para plantear que esa infiltración sí tuvo lugar. Nada más, hay otros ejemplos que se podrían dar, y algunos pueden decirme, no, estás inventando, pero yo pienso que esta actitud, hay cierto parentesco, ¿no? O sea que esto es algo que, bueno, a ver, después vamos a pasar a la novelística sobre Vallejo. Que yo sepa, se han escrito 5 novelas en español sobre la vida de Vallejo, es decir, en que Vallejo actúa como protagonista.
Si es que hay más, por favor, ustedes tienen que decírmelo y voy a leer también estas otras novelas. Es muy posible que alguien aquí está escribiendo en estos momentos una novela sobre Vallejo. ¿Es verdad? No, por ahora no. Okay. Y yo he traducido una de ellas al inglés, Vallejo en los infiernos, que hemos publicado, César Vallejo, Season in Hell. Y al leer estas 5 novelas, y doy detalles abajo, he notado un rasgo común de la proyección de Vallejo en ellas. Vallejo se ve, o mejor dicho, no se ve como un fantasma. Y nada más ahora una cita de Derrida, en que habla en L'Espectre de Marx, es mi propia traducción, sobre la idea del fantasma, lo que significa el fantasma. Y me hace pensar un poco en cómo funciona Vallejo en estas novelas. El fantasma es una encarnación paradójica, el convertirse en cuerpo, cierta forma fenomenal y carnal del espíritu, se convierte en algo difícil de nombrar, ni alma ni cuerpo, y sin embargo las dos cosas al mismo tiempo. Es el carácter fenomenológico de la carne que le da al espíritu su aparición fantasmal, pero aquel desaparece inmediatamente en el acto mismo de la aparición, en esta venida del fantasma o ese regreso del révano. No se sabe. Y no es por consiguiente la de ignorancia, sino porque este no objeto, este presente no presente, este estar aquí de un ser ausente o partido, ya no pertenece al saber. Yo siempre he pensado que Derrida, o sea, que si le haces una pregunta, ¿quieres un café? Se supone que él dice, no, el café no existe, o sea, que te responde de esta manera. Pero para el fantasma, me parece que su explicación me parece que es interesante y nos hace pensar en el Vallejo, el protagonista fantasma en sus novelas. Estas son las novelas de Sauer, La Pesquisa, Bolaño, que ya he mencionado, Monsieur Pan, Luis Freire Sarriá, César Vallejo se aburrió de seguir muerto, luego González Piaña, Vallejo en los infiernos, luego Jorge Nájar Vallejo en la selva Nec Plus Ultra, en que habla de la posibilidad del hijo de César Vallejo que tuvo con la segunda Otilia, en Lima. Pero parece que no pasó. Pero esto no impida que el novelista haga su novela. Entonces, en Monsieur Pan quiero hablar un poco, la densa novela de Roberto Bolaño recrea los últimos días de Vallejo en la clínica Arago en París en abril de 1938. Vallejo sufría de hipos incontrolables e inexplicables y Georgette convenció a un acupunturista que se llamaba Pierre Pan, parece increíble, pero sí se llamaba Pierre Pan, para que curara a su marido. Entonces, a partir de este episodio empírico, Bolaño crea una novela llena de suspense, basada en 2 individuos misteriosos que tratan de persuadir a Pierre Pan que no cure la enfermedad de Vallejo. No sabemos la identidad de estos 2 individuos. La única cosa que Bolaño nos permite saber es que son españoles. Nada más esto. Son misteriosos, son españoles. Aunque nunca sabemos la identidad de esos 2 españoles en la novela de Bolaño, es posible plantear, nada más una hipótesis, dado que corría la voz en aquel momento que Vallejo era trotskista, que son como proyecciones de Ramón Mercader, el agente de la KGB y de nacionalidad española, y ya está, que mató a Trotsky el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México. Es posible. La aparición misteriosa de los 2 españoles convierte la novela de Bolaño en suerte de thriller de espías. Pero la característica más importante de Monsieur Pan es la proyección de Vallejo en su lecho de muerte como un fantasma, una silueta. La atmósfera de miedo que prevalece en la novela de Bolaño convierte a Vallejo en una silueta que tiembla, según leemos en el desenlace de la novela. Decidí que esperaría hasta las 9, refugiado en el cuarto de baño, luego buscaría a Vallejo.
Fue entonces, mientras intentaba hallar la salida de la zona en la que la búsqueda había sido infructuosa, cuando vi aquello al final del pasillo, como si todo el tiempo hubiera estado allí esperándome. Era apenas una silueta confusa, un cuerpo sin brazos, una pesadilla catapultada de golpe desde la infancia. Inspiraba más piedad que miedo, pero su presencia era insoportable. Abrázala, pensé. Pero no me detuve mucho tiempo a considerarlo. Mis manos temblaban. Intuí que la silueta también estaba temblando. Di media vuelta y eché a correr. Entonces eso significa que a Vallejo, en el momento de ver a Vallejo, que todos queremos ver a Vallejo, si es que no vimos a Vallejo, todos queremos, a una novela, queremos ver a Vallejo. Pero Vallejo, según la óptica del novelista chileno, es una silueta que te tiembla, un aquello, y es insoportable. Vallejo es insoportable, no se puede sufrir. Vallejo en el cine, con palabras que fuesen colores. La vida y obra de Vallejo ha inspirado la creación de algunas películas, y nada más quiero hablar de Canciones del segundo piso del director de cine sueco Roy Andersson, que, como he dicho, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cannes en 2000, compuesta de 46 secuencias cuya conexión es poética más que causal. O sea que ¿alguien aquí ha visto esa película? No, por eso todos están muy contentos, porque después de ver esa película, es un rompecabezas esa película. Allí, yo pienso, en esa película está Vallejo. La película de Anderson trabaja algunos temas tales como, son evidentes, ¿no? La muerte, la pobreza, el desastre, el destino. Eso sí que se entiende que se podía hacer. En momentos dramáticos de la película se cita la poesía.